comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Versículo 3. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y entonces comenzó a recorrer las aldeas de alrededor, enseñando. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Queremos que tú nos guíes, Señor, a través del consejo de tu palabra, y que aquello que fue escrito para aquella audiencia que necesitaba entender este testimonio, Señor, que se desprende de tu propia experiencia cuando estabas en esta tierra, iba a ser de bendición para aquellos que lo leyeran, pero también de bendición para nosotros que lo leemos ahora también, Señor, y por los siglos de los siglos, mientras no regrese, Señor, pues estos textos seguirán animándonos en el caminar de nuestra fe diaria. En Jesús, juntos agradecemos y decimos amén. Este texto nos recuerda la historia de un hombre que creció en el mismo vecindario de un niño que luego se convirtió en un gran médico, un increíble médico. Cuando ese hombre que conocía a aquel niño que venía de una familia humilde, que se había vuelto un buen médico, un día que volvió al barrio y comenzó a sanar a muchos con las habilidades y experiencia que había adquirido, este vecino dijo: no, yo conozco a esta persona desde niño y también conozco a su familia. ¿Cómo es que ahora va a ser un gran doctor? ¿De dónde? ¿Cómo es posible? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que por la gran familiaridad que este hombre tenía con este niño que se había vuelto un médico, esa familiaridad se volvió una barrera que le impidió confiar en las capacidades que había adquirido. Y simplemente por esa familiaridad que tenía, no pudo recibir los beneficios de la mano o de la experiencia de este hombre. Ahora nosotros aquí en capítulo 6 nos encontramos con la gente de Nazaret. La gente de Nazaret conocía a Jesús demasiado bien, muy bien. 3 décadas vivió él allí en Nazaret, por lo cual lo llegaron a conocer de manera perfecta, podríamos decir. ¿En qué sentido? En que era un niño, que era su familia, que era lo que hacía, etcétera. Lo conocían muy bien. ¿Y qué sucedió? Que esa cercanía que esta gente de Nazaret tenía para con Jesús se convirtió en un obstáculo para la fe de ellos mismos. ¿Se pueden imaginar eso? Y es que en realidad, mis hermanos y amigos que están por acá, lo mismo sucede en nuestros días. Es decir, el Cristo que tanto se conoce, en lugar de llegar a beneficiar la fe de algunas personas, parece que más bien las hace tropezar. Aparentemente en nuestra sociedad, en nuestro Perú o en Latinoamérica, cualquiera pensaría que evangelizar es sencillo, pero a veces hay hermanos que están en otros lugares. Es más difícil en estos lugares donde estamos, porque todas las personas se creen que ya son creyentes, que ya tienen una relación con Dios, que ya tienen una relación con Cristo, solo por el hecho de haber nacido en un país que es, podríamos decir, culturalmente eh, evangélico, que tiene algo que ver, o católico. Y es lo que estaba sucediendo ahí en Nazaret. El Señor era de ese lugar,
Y ser de ese lugar, la familiaridad que las personas tenían con el Señor, hizo más bien que lo rechazaran en lugar de que lo aceptaran. Y nos recuerda mucho que cuando nosotros como creyentes nos acostumbramos al Evangelio, escucha esa palabra, nos acostumbramos al Evangelio, también podemos llegar a vivir como un nazareno. Es decir, como alguien que, aunque está aquí dentro, en su corazón está tan acostumbrado al Evangelio que termina por rechazar aquellas doctrinas que son básicas y que son el ABC de la vida cristiana. Lo decíamos más temprano, como cuando el Señor nos demanda perdonar, como cuando el Señor nos demanda no guardar rencor, como cuando el Señor nos demanda hacer un bien por nuestros hermanos o cuidar de nuestros hermanos. Podemos llegar a estar tan acostumbrados del Evangelio que podemos olvidar hacer cosas como esas. Es decir, el corazón es tan engañoso que pensando tú que algo bueno estás dando, en realidad te encuentras dando frutos estériles o hojas estériles que en lugar de honrar a Dios lo desagrada. Que no te suceda esto. Por eso en este pasaje, en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, vamos a estar considerando tres reacciones infértiles que tu corazón produce cuando te acostumbras a escuchar el Evangelio sin fe. ¿Escucha eso? Lo que vamos a estar considerando en Marcos, en este relato, es o son tres reacciones infértiles que tu corazón produce cuando te acostumbras a escuchar el Evangelio sin fe. ¿Nos podemos acostumbrar a escuchar el Evangelio sin fe? Todo el tiempo. Es lo más fácil que hay. Todo el tiempo. Qué lamentable es cuando una persona que tiene tanto tiempo escuchando el Evangelio, en lugar de madurar y dar frutos, se termina pudriendo y secando en su fe. ¿No es cierto? Dentro de las congregaciones, ni siquiera estamos hablando fuera, sino dentro de las congregaciones, donde Cristo es predicado, parece que algunos se están secando y están pudriéndose ya. Y eso es justamente una reacción contraria al Evangelio. Eso es tanta familiaridad, tanta costumbre a lo que escuchamos, que ya no termina penetrando ni entrando en el corazón. Es decir, que al no poner en práctica la palabra del Evangelio que escuchas, de Cristo que escuchas, terminas por endurecerte. Una reacción infértil o estéril es aquella que se produce cuando, a pesar de sembrarse una buena semilla, el terreno no devuelve nada más que hierbas sin fruto. O en el peor de los casos, devuelve maleza, devuelve espinos. De la misma manera, un corazón que, a pesar de escuchar tanto el Evangelio de Cristo, no cambia, es un corazón infértil, que produce todo tipo de reacciones raras, pero no produce el fruto glorioso que Cristo espera. Que no nos pase a nosotros, no nos pase. ¿Cuál es el fruto glorioso de la palabra que Dios espera recoger de ti cada vez que lo escuchas? ¿Cuál? Fe. Fe que lleva a la obediencia. Fe obediente. Eso es lo que el Señor esperaría recibir. Pero en nuestro tiempo, en todos lugares, los cristianos se han vuelto consumistas de sermones nada más, ¿no? Como quien entra en un restaurante, ordena su comida, la toma, se la come, paga la factura y luego se va. Y entonces en el cristianismo actual estamos teniendo mucho consumista cristiano, ¿no? Que viene, se sienta, escucha los sermones, los digiere, paga su ofrenda y luego se va. Y ya nada más pasa. Eso es reacciones infértiles acerca del Evangelio. Pero aprendamos aquí, ¿cuál es la primera reacción infértil que tu corazón produce cuando te acostumbras a escuchar el Evangelio sin fe? La primera es asombro, versículo 1 y 2. Asombro, escucha eso, asombro. Versículo 1, Jesús se marchó de ahí, estaba en Capernaum, estaba en Galilea, y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban, que se admiraban, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por su mano son hechos. La primera palabra subraya, se admiraban.
o puede traducirse como asombro también. ¿Qué es el asombro? El asombro es una sensación de admiración y extrañeza ante algo nuevo e inesperado. A todos nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido admiración y asombro. ¿Cuándo? Cuando te llega un recibo de luz alto, que no lo esperabas, ¿sí o no? ¡Wow! ¿Qué pasó aquí, verdad? Cuando hay un recorte de salario que nadie te avisó de eso, ¿sí o no? Ahí, ¿sí o no? ¿Cómo quedan nuestros ojos, no? Se salen de su lugar. Ese es el asombro. O para algunos, la noticia de un nuevo embarazo, ¿no es cierto? Eso trae asombro a todos siempre. Eso es ese tipo de asombro. En lo espiritual, mis hermanos y amigos, el asombro puede ser de todo, pudiera ser de todo, pero no es nada si no va acompañado de fe. No es absolutamente nada si no va acompañado de fe. No es únicamente asombro lo que Dios espera recibir de ti, sino fe. Eso es lo que espera recibir de ti. De nada vale que la predicación sea asombrosa para ti, ¿verdad? Porque, wow, ¿cómo estuvo esa predicación? Podemos salir un día diciendo qué sermón, qué hermano, qué buen tiempo tuvimos. De nada vale que la predicación sea asombrosa para ti si en fe no la pones por obra. Eso no vale absolutamente nada. Bien nos dice el escritor a los hebreos, hermanos, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Entonces, el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, 1 al 3, nos aconseja que deberíamos temer y no seguir el ejemplo de aquellos israelitas que escucharon la palabra, pero no les aprovechó lo que escucharon porque no escucharon con fe. Es decir, no obedecieron, en otras palabras. No dispusieron sus corazones para decir, esto que voy a escuchar, esto yo lo quiero poner en práctica. Y en la iglesia, en la actualidad, es lo que necesitamos escuchar, como pasó ahí en Nazaret. Lo que pasó en Nazaret es una catástrofe lamentable. El Señor creció ahí. Y las personas donde deberían haberlo recibido mejor, fue donde peor lo recibió. De hecho, si nosotros vemos el relato, el versículo 1 dice que él vino a su tierra y está poniéndole algo de sabor el escritor. Viene a lo suyo, a donde lo conocen, ahí a donde la comida le gusta, donde conoce a todos los vecinos con los que creció juntos. ¿Y con quién vino? En el versículo 1, únicamente con sus discípulos. Eso es interesante porque si tuviéramos tiempo para ver, pero si alguien anota, en Marcos 1, capítulo 32 al 33, capítulo 1 tenemos toda una ciudad que se amontona alrededor del Señor. En Marcos capítulo 2, 1 al 2, muchos se reunieron donde el Señor estaba tanto que no había lugar a la puerta. En Marcos capítulo 3, versículo 7, tenemos una gran multitud de Galilea que lo siguió. Fíjense, capítulo 1, 2, 3. Capítulo 4, se llegó a él una multitud, 4:1, se llegó una multitud a él tan grande que tuvo que subirse a una barca. Capítulo 5, versículo 21, se reunió una gran multitud alrededor de él. Lo que el escritor nos está diciendo en los 5 capítulos anteriores es que donde quiera que el Señor ponía sus pies, estaba a reventar. Ahora entramos capítulo 6, versículo 1, llegó solo con sus discípulos. Solo eso ya nos dice muchísimo acerca de las perspectivas que tenían los nazarenos con respecto al Señor Jesús. ¿Qué salta a la vista en este relato acerca de la actitud de los nazarenos? Indiferencia, disimulo, frialdad, rechazo. Eso es todo. Y cuando lo escucharon, lo único que pudieron tener fue admiración. Pero no es una admiración buena. No es un asombro a decir, wow, qué hombre, es uno de los nuestros. No, no es una admiración que les está causando ánimo o estímulo para seguir a Cristo, sino que es un asombro
por la indiferencia que le tienen. Es como ese médico que al inicio escuchamos, que alguien creció ahí, se hizo un buen médico y un vecino dijo, no, pues yo no puedo ir porque yo conozco a ese muchacho, a ese niño desde pequeño, de unas raíces humildes, no quiero, es su orgullo, es un asombro orgulloso. No puede aceptar que alguien de los suyos haya podido alcanzar un buen título o un buen renombre. Los nazarenos están ahí, tienen una admiración, pero es una admiración, un asombro vacío, un asombro estéril, un asombro pecaminoso. Imagínense eso. Ahora pensamos nosotros en las iglesias, en muchos círculos actuales en los que se preparan y todo su servicio gira en torno a asombrar a las personas, a que las personas tengan estímulos extraños pero vacíos, que la gente salga estimulada, pero no hacia la palabra, sino simplemente en sus emociones. Eso es algo vacío en realidad. Salir de una congregación asombrado, eso es de todo, pero no es nada, porque no es eso lo que el Señor esperaba de estos nazarenos, ni es lo que espera de nosotros, es decir, cosechar reacciones infértiles. Eso es como la higuera a la que él se acercó esperando tener algún fruto. ¿Y qué fue lo único que encontró en esa higuera? Puras, puras hojas, nada más. ¿Y qué hizo con esa higuera? ¿La bendijo? No, la maldijo, ¿no? Porque las puras hojas nada más era la higuera estéril. Así dice el relato ahí en el encabezado. La maldición de la higuera estéril. Dios no está esperando cosechar de nosotros hojas, hermanos y amigos, sino que lo que Dios espera es fe. Cuando llega a Nazaret, es lamentable que esta gente, en lugar de poner su fe en Él, comienza simple a tener una admiración o un asombro vacío que no lleva a nada. Él estaba en su tierra, donde había crecido, donde había jugado, donde había trabajado, y no hay nadie ahí alrededor de él, más que sus discípulos, que por cierto no eran de ahí tampoco. Parece que Nazaret era un lugar difícil. ¿Sabe qué dijo Felipe, qué dijo Natanael una vez acerca de Nazaret? Cuando Felipe encontró a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael dijo, ¿qué dijo Natanael? Esa declaración que ha quedado inmortalizada ahí en Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí o no? ¿De Nazaret? No me digas. Podría pensar de cualquier lado, ¿no? De Capernaum, de Bethsaida, de Gadara todavía, pero de Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Bueno, ese es el contexto, así es como pensaban las personas acerca de Nazaret. ¿Tan malo era Nazaret? Como decir, ¿de Pisco podrá venir algo bueno? Ya los estoy conociendo, ¿verdad? Ya me dijeron mucho ya de cómo ven a mi tierra querida, ¿verdad? Ahí en Pisco. Así pensaban ellos, ¿verdad? ¿Podrá venir algo bueno de ahí? Miren, sus propios discípulos pensaban esto. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Ese era el pensamiento culturizado de los israelitas de aquel tiempo. Pues parece que tenía razón Felipe, porque ni siquiera entre ellos se amaban. Ni siquiera entre ellos. Bien, dice el dicho que la familiaridad engendra desprecio. Estos nazarenos se ponían tropiezo el uno con el otro. Cuando se conocían demasiado bien a alguien o algo, entonces le perdían el respeto y toda la apreciación. Qué terrible, eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús aquí. Él está llegando ahí, que en lugar de poder creer en Él, dicen, ¿de dónde tiene pronombre demostrativo? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Versículo 3, no es ¿ven lo despectivo que son? Es decir, no les interesa en lo mínimo. Lo están rebajando. Es como lo conocemos. Ahí está, este. Y para terminar, versículo 3, ¿no es el carpintero? ¿No es este trabajador de clase baja?
¿Cómo es posible? Nos puede pasar igual cuando alguien crece en una familia cristiana, pero sin valorar la fe. Alguien crece escuchando la Biblia desde niño, pero con el tiempo piensa, pues esto siempre ha estado aquí, esto siempre ha sido así. Y la familiaridad, en lugar de producir fe, lo que produce es un desprecio silencioso en el corazón. ¿Conocemos personas así? Seguro que sí. Jóvenes que han nacido en el seno de una familia cristiana y de tanto escuchar el Evangelio, en lugar de abrazarlo, adoptarlo, terminan aborreciendo. Es una de las cosas que debemos tener cuidado. Los nazarenos estaban tan acostumbrados a Cristo que les daba igual si estaba en Nazaret o no. Había sido la tierra del Señor por 3 décadas y miren cómo lo recibieron. Dice el hermano John MacArthur que a Jesús le habrían conocido muy bien las personas que asistían en esa sinagoga ese día, ya que lo habían visto desde que era niño. Para ellos el Señor era un miembro común y corriente de su comunidad pueblerina. Fin de la cita. ¿Quieres saber qué tan fríos eran los nazarenos? Cristo estaba en Nazaret y les daba igual irse a una fiesta que estar con él. Cristo estaba en Nazaret y les daba igual irse a trabajar que estar con él. Cristo estaba en Nazaret y les daba igual quedarse durmiendo o viendo una película que estar con él. Esa era la frialdad que tenían en Nazaret. Pero que no te pase eso a ti, porque dicen que hay ciertos nazarenos que están aquí en La Molina también, ¿sí o no? No sé si eso será cierto, ¿no? Si tendrán las mismas formas de vida, pero yo creo que hoy los nazarenos están por todo lugar, ¿no es cierto? Ese tipo de personas que les dan igual seguir a trabajar o verse una maratón de una serie en domingo en lugar de venir a estar con el Señor o de aprender del Señor. Que no te pase a ti lo mismo, que acostumbrado tanto al Evangelio puedas llegar a escucharlos y que te termine dando igual. ¿Qué reacción producía la presencia de Cristo entre los nazarenos? Puro asombro, puro asombro, un tipo de asombro que los llevaba a la indiferencia. Piensa en aquel que conoce la Biblia intelectualmente, pero no la obedece. Alguien puede explicar bien muchos textos bíblicos, puede conocerlos, puede discutir teológica o incluso espiritualmente hablando, pero en su vida diaria quizás no perdonar. En su vida diaria no ser humilde, no humillarse. En su vida diaria no buscar santidad. El resultado es entonces que el Evangelio se convierte en información religiosa, pero no en un contenido que transforma el corazón. Ese es el tipo de personas que vienen en Nazaret. Los que únicamente están reaccionando con asombro. ¿Qué te continúa el texto diciendo ahí en versículo 2? Habiendo llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos al escuchar estaban admirados diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría le es dada a este? Y tales por poderes o milagros que por las manos de él están aconteciendo. Es que no se puede creer, tal parece que todos estaban esperando a que el día sábado llegara, pero no para nada bueno, sino que lo que dice el texto es que estaban esperando que el día sábado llegara para oponerse, para resistirle, para denigrarlo, para difamarlo, para rebajarlo, para nada bueno. Estaban esperando estar frente a él simplemente para expresarle lo mucho que lo rechazaba. Qué terrible, ¿no es cierto? Eso es en Nazaret, donde nació. Qué terrible. Qué difícil habrá sido predicarle a personas que resistían el Evangelio, como esos de Nazaret. Pero nosotros no somos mejores que ellos. ¿Cuándo? No tenemos un corazón que está dispuesto a poner atención a la palabra con el ánimo de obedecer, sino simplemente a ser consumistas de sermones. ¿Y qué decir de tantas personas en lo amplio y lo ancho de la cristiandad que simplemente se complacen en distraer o estorbar el avance de los que sí quieren caminar con Cristo? Todavía. Eso es mucho peor. En Nazaret no eran pocos los que se oponían, sino que dice el texto, muchos al escuchar.
¿Qué sucedió? Estaban admirados. Esa palabra que estaban admirados o asombrados significa un golpe que te saca hacia afuera. Es decir, significa que estaban sumamente perturbados en su mente, estaban atónitos. Es que no podían escuchar, no podían creer lo que sus oídos estaban escuchando. Las preguntas que ellos están haciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Cuál es esta sabiduría? Y estos milagros, estas preguntas no son halagos, sino que es desprecio puro. No son cumplidos, sino que son cuestionamientos. Están resistiendo el mensaje del Señor. El asombro que sienten no produce absolutamente nada bueno en sus almas, sino que únicamente lo que produce es repudio. Otro hermano llamado Gail C. Ryle dice que no creían posible que alguien que había vivido tantos años entre ellos y a cuyos hermanos y hermanas conocían tan bien, podía merecer siquiera ser digno de ser tenido como un maestro público. Fin de la cita. Esto es como alguien que se acostumbra a venir a la iglesia solo para evaluar al predicador en lugar de escuchar al Señor hablando, ¿verdad? En muchos contextos es así. Las personas están evaluando al predicador, no están escuchando para obedecer. En lugar de escuchar en el mensaje, alguien está pensando si el predicador habló bien o no, o dónde se equivocó o no, si utilizó buenas ilustraciones o no, si fue interesante, relevante o no. Y el resultado entonces es que esta persona se convierte en crítico de sermones, pero no en un oyente de la voz de Dios. Eso eran los nazarenos. De verdad que no dista mucho de lo que puede llegar a convertirse nuestra fe también. Es decir, o nuestro hábito cristiano. De simplemente estar pensando en cosas triviales, pero no en que mi mente esté despierta hacia la voz del Señor. Si este mensaje es suficiente para nosotros, podríamos decir que lo que el Señor me está diciendo es, cuando escucho tu palabra, Señor, lo que tú poco o nada quieres de mí es puro asombro, sino fe. Ayúdame a que cuando escuche la palabra, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Dónde debo cambiar? O si así estoy reaccionando con puro asombro, ayúdame, Señor, a no dejarme simplemente sorprender por lo que yo creo que es algo relevante o interesante, sino que sin importar quién es el que se para aquí, pero que abre la palabra, que abre las escrituras, que me comunica tu voz, tu voluntad, yo pueda ponerla por obra. Porque ¿qué pasó ahí? El Señor Jesús en persona, Dios en persona, llegó a Nazaret. Dios en persona llegó a Nazaret. ¿Y cuál fue el resultado de esta gente? No fue fe, fue de todo menos fe. Un asombro que los llevó a la indiferencia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Hay una maleza que se conoce en algunos lugares como sandía de jardín. Sus hojas tienen un patrón similar a la cáscara de la sandía, que son como rayas plateadas y verdes. Y cada hojita de esa maleza parece que fuera como una sandía. Alguien que no conoce verdaderamente lo que es la plantita, la vaina de la sandía, va a pensar, pues mira qué bonita sandía voy a tener en el jardín, porque parece que las hojas dice que es una planta frutal. Pero a pesar de que parece una planta frutal, no es nada más que una maleza. Eso es todo, es una maleza. Quiere el Señor que te dé una fe genuina, que no te confundas, que dando hojas de asombro, piense que eso sea lo que Dios espera. Oh, ¿cómo me llegó eso? Wow, qué impresionante es ese sermón. Qué impresionante lo que este hermano dice, o etcétera, ¿no? Pero que cuando se llega a la hora, la verdad, de la práctica, el terreno de la práctica, puras hojas nada más. Eso es asombro. Eso es mero asombro nada más. Y eso fue lo que sucedió en Nazaret. Primera reacción, esa es una reacción infértil. El asombro es una reacción infértil a la palabra. Segunda reacción infértil. Escándalo. Leemos versículo 3.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? ¿Qué dice? Y se escandalizaban de él. Ahí está la segunda palabrita que debemos resaltar. Primero, dice, se admiraban de él o se asombraban de él. Versículo 2. Versículo 3, se escandalizaban de él. Versículo 4, más Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Se escandalizaban de él. Es la segunda reacción que nos está mostrando el escritor aquí. Y esas son las mismas reacciones que nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué es el escándalo? Bíblicamente hablando. Aquí, originalmente, escándalo se refiere a una trampa, se refiere a un obstáculo o a una piedra que causa tropiezo. Con el tiempo, el significado de la palabra escándalo evolucionó para incluir la idea de una ocasión de pecado o motivo de ofensa o indignación. La palabra en la Biblia, para nosotros escándalo es un alboroto, ¿no es cierto? ¿Qué escándalo, verdad? Tiene este vecino ahí con esa música, ¿sí o no? ¿O qué escándalo tienen estos de la U con los de la Alianza, ¿sí o no? ¿Qué revuelo? Pero la palabra escándalo en la Biblia no tiene que ver con alboroto o ruido, sino en este contexto tiene que ver con un tropiezo u ofensa espiritual que impide y obstaculiza la fe de las personas y las aparta del camino para seguir a Cristo. Eso es escándalo aquí. Es algo que impide que alguien tenga fe, obstaculiza la fe y las aparta del camino para seguir a Cristo. Entonces, escándalo es una piedra que causa tropiezo. ¿Han escuchado la expresión, no seas piedra de tropiezo? No seamos piedra de tropiezo. Bueno, originalmente, la forma bíblica sería, no seas piedra de escándalo. Eso es lo que significa escándalo. Así reaccionaron ellos, con tropiezo en su corazón. Cuando dice que se escandalizaban de él, está diciendo que tropezaron en su fe. Fueron obstaculizados en su fe. Eso es la reacción que están teniendo. Obstáculo para su fe. ¿Te ha pasado a veces que alguien quiere seguir a Cristo y de repente una persona, alguien más viene, lo ofende y esa persona que estaba comenzando a dar sus primeros pasos en Cristo se aparta del camino? No, porque me ofendió y yo no puedo creer eso. Entonces, esa persona que ofendió se volvió una piedra de tropiezo para el ofendido. Alguien puede tratar de inducirte al mal y te apartas de Cristo, entonces esa persona se convierte en una piedra de tropiezo. O cuando los hijos rechazan y aborrecen a Cristo por el hecho de que nosotros no les hemos dado un buen ejemplo. Eso es ser una piedra de escándalo para nuestros hijos, o dicho de otra manera, es una piedra que hace tropezar su fe. ¿Verdad? O para los hermanos. Nos volvemos una piedra de tropiezo. La palabra escándalo es muy utilizada en las Escrituras y se traduce como como tropiezo o piedra de tropiezo. Voy a leer algunos textos, 3 por lo menos que conocen. Pero los que cayeron en las piedras no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan o tropiezan. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esa palabra ahí que tenemos, caer, ocasión de caer. Si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu mano te fuera ocasión de escándalo, mejor córtala. Marcos 9:43. Otro texto que conocemos. Cualquiera que haga tropezar o escandalizar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera
que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Otra vez, ahí está escándalo, es la misma palabra. La reacción escándalo entonces se produce cuando una persona dice, no puedo seguir la fe que esta persona profesa porque me ha hecho mucho daño. Es decir, que entre Cristo y esa persona nos hemos convertido, o alguien se ha convertido en la piedra de escándalo, en la piedra de tropiezo. Volviendo al relato, dice el texto que los nazarenos se escandalizaban de él. Pregunta para ustedes, ¿quién hizo tropezar la fe de los nazarenos? ¿Quién fue la roca o piedra de tropiezo para ellos? ¿Quién los hizo tropezar? ¿Qué hizo tropezar la fe de los nazarenos? Ahí cuando vemos al final del versículo 3. ¿Dónde tropezaron los nazarenos? ¿Dónde? ¿Dónde tropezaron los nazarenos? Porque dice el texto literalmente, ¿no? Se escandalizaban de él. Es decir, tropezaron en su fe. Se desviaron en su fe. En lugar de reaccionar con fe, reaccionaron con tropiezo, con obstáculo. La pregunta es, ¿qué los hizo tropezar? ¿O quién los hizo tropezar? Ahí lo dijo la hermana ya. El texto mismo lo dice. Y tropezaron a causa de él. ¿Quién es él? O sea que Jesús, el Señor mismo, fue la piedra de tropiezo para ellos. ¿Te puedes imaginar eso? El que hizo tropezar la fe de los nazarenos fue el Señor Jesús mismo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Acaso encontraron algo malo en Cristo que los hizo tropezar? Porque normalmente alguien se vuelve piedra de tropiezo cuando dice, mire cómo es esta persona ahí. Pero si supiera lo que fuera, ¿no? Lo que es, lo que yo conozco de esta persona, no puedo seguir esa fe. Entonces, ¿cómo es que los nazarenos tropezaron en Cristo? ¿Hallaron algo malo en él? No. Justamente por eso fue que tropezaron, porque no hallaron nada malo en él. Eso fue su tropiezo, no hallar nada malo en él. Pero el apóstol Pedro dice, otra vez es algo interesante, las escrituras dicen que el Señor Jesús es tanto roca de escándalo como roca angular. ¿Saben eso? 1 Pedro 2, 7 al 8. Para ustedes, los que creen, Cristo es precioso. Es invaluable su precio. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire, cabeza de ángulo, versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. Así que las escrituras nos dicen que Cristo es tanto piedra angular, que es el centro de la vida de un creyente, pero también es piedra de tropiezo para quién. Piedra angular para quiénes. Para los que creen. Y piedra de tropiezo para quién. Para los que no creen. Simple y sencillamente los nazarenos no hallaron nada de malo en Cristo, pero no estaban dispuestos a creer en él. Y como conocían su familia, ¿quién es este? Que no conocimos. No conocimos nosotros a tus hermanos y a tus hermanas. Si robábamos mango juntos, ¿no es cierto? Con los hermanos de ellos, sí. Porque obviamente los hermanos del Señor, pues no eran como Él, perfectos. ¿Cómo es que ahora tú te presentas aquí como el Mesías, que debemos creer en ti? Y no eras tú el simple carpintero, ese trabajador de cuarta nada más. Qué tremendo, ¿no? No estaban escuchando el mensaje, sino que estaban viendo a Cristo, lo que sabían de Él. Debemos asegurarnos que Cristo no se vuelve la roca en la que decimos estar firmes, cuando en realidad más bien parece que se está volviendo la piedra en la que tropezamos.
que Cristo nos salve de tan terrible situación. Que Cristo se convierta en nuestra piedra angular y que no la rechacemos. Que nos salve de nuestra incredulidad. Que nuestros hijos y familiares no encuentren en nosotros la justificación para apartarse de Cristo. Nosotros, antes bien, debemos limpiar el camino y los obstáculos para que los nuestros puedan llegar a confiar en Cristo. Si tenemos cuentas pendientes, tenemos que saldarlas, solucionarlas. Que cuando ellos estén frente a Cristo, tengan que decidir qué es lo que este Cristo será para ellos. Que ellos mismos decidan si Cristo va a ser piedra angular de sus vidas o piedra de tropiezo. Los de Nazaret tomaron su decisión. Cristo era piedra de tropiezo para ellos. Qué terrible. Qué terrible. Cuando ellos están pensando, ¿no es este el simple carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, Judas y Simón? Nosotros los conocemos. Miren, todas sus hermanas las conocemos. Versículo 3. Estas preguntas suben de tenor cuando utilizan el apelativo el carpintero, porque no es un cumplido, sino que es un menosprecio. Es desprecio puro por él. No están reconociendo lo que él dice que es, sino lo que ellos han conocido de él, que fue un carpintero definitivamente. Pero cuando ellos dicen, para ellos era únicamente eso. No podía ser nadie más que eso. Y así es cuando se reduce a Jesús. Muchas personas reducen a Cristo a nada más que una figura común. En Nazaret lo redujeron a su oficio, el carpintero. Hoy muchos dicen, bueno, es un gran maestro nada más. El Señor es un gran maestro. O es un gran líder, fue un gran líder moral. Pero no aceptan su señorío, ¿no es cierto? Los de Nazaret no aceptaron el señorío del Señor. Sucede también cuando se obstaculiza o es un obstáculo para nosotros la tradición familiar. Ellos dijeron, ¿no es este el hijo de María? La gente lo encasilló en su historia familiar únicamente. Algunos rechazan el Evangelio porque dicen, bueno, en mi familia siempre hemos creído el Evangelio. Y entonces esa tradición familiar se termina convirtiendo en el obstáculo de la fe de algunas personas. O cuando pensamos que ya conocemos todo el Evangelio. Algunos oyen un sermón sobre la cruz y piensan, bueno, eso ya me lo sé. Entonces el Evangelio deja de ser glorioso y se vuelve algo común y rutinario. Es la misma lógica de Nazaret. Lo conocemos. Y como lo conocemos, no hay nada nuevo sobre él. Qué terrible. Entonces, cuando alguien es amante del mundo y va corriendo en busca del éxito y tú le presentas a Cristo, Cristo se convierte para esa persona en una piedra de tropiezo porque lo aleja de su búsqueda personal, lo aleja de aquellas cosas que anhela. Para los que aceptan a Cristo, le aceptan su mensaje, Él se convierte en una roca sólida donde ellos construyen su vida. Pero para los que están buscando comerse el mundo actual, cuando tú presentas a Cristo, esa persona dice, pero tengo demasiados sueños, pero tengo demasiados anhelos, tengo demasiados deseos que cumplir. Y si me entrego a Cristo ahorita, ya no voy a poder hacer todo lo que quiero. Entonces, así es como la lógica que tenían los de Nazaret. También vieron en Cristo una piedra de tropiezo. Para los amantes del vicio, ¿no es cierto? Cristo representa un estorbo para sus deseos pecaminosos que los aleja de ese placer maligno. Alguien que está sumido en los vicios y tú le presentas a Cristo, no quiere a Cristo. ¿Por qué? Porque siente más placer en su vida pecaminosa que en Cristo. Pero para quienes lo reciben como su Salvador, Cristo se vuelve el placer más grande de sus vidas. ¿Saben qué terminó diciendo el Señor en cierta ocasión? En Mateo 11:6. Bienaventurado es el que no haya en mí, ¿qué? Tropiezo. Eso dice, él mismo decía, bienaventurado es el que en mí no haya escándalo o no haya piedra de tropiezo. Porque él sigue siendo tanto piedra angular para los que creen, pero piedra de tropiezo para los que no creen. ¿En dónde tropezaron los nazarenos? En Cristo mismo. Qué terrible.
La última reacción que debemos evitar, que es infértil y que el corazón produce cuando te acostumbras a escuchar el Evangelio sin fe. La primera fue asombro, la segunda es escándalo o tropiezo, y la última es, ¿quién la adivina? Versículos 5 y 6. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, porque él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y entonces lo que hizo fue mejor irse a recorrer las aldeas de alrededor enseñando. Ahí está la tercera reacción. El escritor las ha puesto ahí. Incredulidad. Con eso reaccionaron al final. Fue incredulidad abierta. Las anteriores eran todavía más o menos asombro, tropiezo, pero aquí esta es ya la ruptura abierta. Incredulidad. Y el sentir de su corazón en el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Su propia tierra, Israel. Entre sus parientes, Nazaret. Y en su propia casa, ¿quién? Sus hermanos. Si lees Juan 7, dice que ni sus hermanos creían en él. Entonces, un escritor dice que desde ese momento él llevaba por dentro una herida abierta. Llevaba una herida que le sangraba en el alma. Es decir, ni la gente de mi tierra, Nazaret, y nos recuerda mucho cuando el apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esa es la herida. Ese versículo 4 es, hoy nosotros, no, nadie es profeta en su tierra, pero no es eso lo que está diciendo el Señor. O sea, no es que está dando un dicho, sino que está expresando cómo se siente. No hay profeta sin honra. Esa palabrita sin honra es sin valor. O en otras palabras, podríamos decir que se sentía como un profeta devaluado. Como que yo te diera un inti sol ahorita, un sol inti, ¿no? En las manos. ¿Qué puedes comprar con eso? Con un inti. No vale absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces él se sentía de esa manera. Devaluado por su propia gente. Es una herida en el alma. Y la incredulidad es una condición peligrosísima, una enfermedad del alma que como cualquier enfermedad te hace aborrecer el medicamento y amar lo que te perjudique. ¿No es cierto? El cuerpo llega a aborrecer el medicamento, pero ama aquello que lo perjudica. La incredulidad te lleva a menospreciar a Cristo silenciosamente. Es decir, que este pecado, en lugar de valorar al que te puede sanar, lo rechaza. Después de encontrar tantos rechazos, el Señor en Nazaret lo expresó ahí en esa declaración. No hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra. Un lamento del alma. ¿Cuánta incredulidad de Nazaret reflejan estas palabras del Señor? El escritor dice que este rechazo le dejó una marca. Llevaba una herida en el alma. Entonces, lo trataron como un profeta, sí, pero uno sin valor. Entonces te puedes identificar con este relato de dos maneras. Cuando los de tu propia casa o de tu entorno te hacen la vida un tormento y se rehúsan a creer en Cristo, el Cristo que tú crees. O cuando tú mismo te rehusas a creer en Cristo a pesar de todo lo que sabes de Él. Es lo mismo, la misma situación. El escritor a los Hebreos nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una realidad, está hablando con creyentes. Que en ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad. Un corazón de incredulidad, dice el escritor a los Hebreos, que es un corazón malo. Hebreos 13:12. El Señor dice que este desprecio de profeta sin valor no se le dio en otro lugar, sino que en su propia tierra. Hoy vivimos en tiempos tan peligrosos donde Cristo es despreciado, no tanto por mormones o testigos, pues ellos ni siquiera creen en el Cristo de la Biblia, ¿no es cierto? No, sino que es un tiempo en el que
Cristo es despreciado en las iglesias evangélicas que se dicen ser de Cristo en la práctica, pero más parecen como las iglesias del Apocalipsis, en las que en unas Cristo está afuera, tocando, ¿no?, a la puerta, déjenme entrar, y en otras pues ya perdieron su amor por Él. ¿No es cierto? Eso es lo que refleja la gente de Nazaret y la incredulidad que puede llegar a ser abierta o silenciosa entre sus parientes, entre los de su propia casa. No demos por sentado a Cristo, mis hermanos, porque la familiaridad puede derivar en una incredulidad peligrosa. Quienes han asistido continuamente a la iglesia sin fe genuina pueden llegar a perder la capacidad de maravillarse de Cristo. Escuchan sobre la cruz, sobre la resurrección, sobre la gracia, pero no experimentan gratitud profunda por lo que Cristo ha hecho. La familiaridad puede producir una frialdad espiritual e incredulidad en el peor de los casos. No demos a Cristo por sentado. ¿Cuál fue el problema de los nazarenos? Dieron a Cristo por sentado. Versículo 5 dice que esa incredulidad les impidió recibir el favor del Señor. Versículo 5, y no pudo, dice ahí, pero una mejor traducción diría, y no podía ahí hacer ningún milagro, excepto que sanó unos pocos enfermos, poniéndoles las manos sobre ellos. Cuando dice que no podía, ese verbo no podía, no es que no pudo hacer un milagro en absoluto, sino que a pesar de estar dispuesto, no se lo permitió. Es decir, él estuvo dispuesto a hacer algo por ellos, pero ellos no quisieron. Por eso dice que la incredulidad les impidió aún recibir un milagro del Señor. Imagínense cuánto hizo el Señor. Y esta gente en su propia tierra no pudo recibir nada de Él. No porque Él no quiso hacerlo, sino porque no podía. A pesar de estar dispuesto, la incredulidad de ellos, de decir, yo te conozco, conozco tu familia, no te puedes venir a presentar aquí frente a nosotros diciéndonos que eres el Cristo. Es como, imagínense, no tenían nada, ellos los nazarenos no tenían absolutamente nada que atacharle a Cristo. Pero ellos estaban como cuando alguien ha conocido nuestros pecados pasados, nuestra vida pasada, y vamos a esos que quizás fueron compañeros de pecado nuestros, y le vas a hablar, y esa persona dice, ¿sabes qué, amigo o amiga? Sé que has venido a Cristo, respeto eso, y yo podría escuchar el evangelio de cualquier persona, pero no de ti, porque te conozco. ¿Por qué? Porque están pensando en tu vida pasada y te encasillan ahí, en esa vida pasada. Y es justo lo que están haciendo los nazarenos, pero no porque Cristo conocieran pecado de él, sino simplemente por haber sido el carpintero, el hijo de aquella familia tan humilde. Podría escuchar el evangelio de cualquiera, pero a ti no te lo permitimos. Que nos hables de que ahora eres el Mesías, que has venido a salvar al mundo. Qué tremendo es la condición de los nazarenos. Qué terrible esta declaración. Queriendo el Señor bendecir a su propia comunidad, se obstaculizaron el paso a sí mismos por causa de su incredulidad. Excepto, dice, que pudo sanar unos pocos enfermos poniéndoles la mano encima. Es decir, que a pesar de estar dispuesto, no lo dejaron. No es casualidad que tú y yo estemos aquí. El Señor sigue haciendo su obra en nosotros y teniendo misericordia de nosotros. Y el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Por eso está esta iglesia aquí. Porque el Señor tiene misericordia de esta comunidad. Así que no te pase como un nazareno. Que queriendo el Señor trabajar en tu vida, porque cada vez que escuchas el mensaje de la palabra, cada vez que lo escuchas, el Señor quiere trabajar en tu vida. Pero que no te pase que por tanta familiaridad con el Evangelio, te vas de aquí estéril. Con lo único que te vas es con asombro, te vas con admiración, te vas con obstáculo en tu corazón. Lo que hizo el hermano, lo que hizo la hermana. Y por último, eso deriva en que te vas con incredulidad. En realidad te has ido infértil
de este lugar. ¿Y qué pasó al final? Lo que sucedió es que él se separó de ellos. Cuando dice versículo 6, y estaba asombrado, ellos se asombraron de Cristo, de su poder, de su sabiduría, pero Cristo estaba asombrado de su incredulidad. ¿Y qué hizo? Versículo 6. El texto dice, y recorrió o se fue a recorrer las aldeas de alrededor enseñando. Es decir, los dejó en su pecado. Los abandonó. Mejor se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque ellos ya habían tomado la decisión de no creer en él. Esta es la segunda vez que él los visita, que vemos una visita a Nazaret. La primera vez fue en Lucas 4. ¿Sabe qué trataron de hacer los nazarenos la primera vez? En Lucas 4. Trataron de tirarlo de un despeñadero y que se hiciera carne molida allá abajo, ¿no? por el acantilado, por el desfiladero. Hoy no fueron tan agresivos, pero en su corazón se cerraron por completo. Y es como quedaron en la oscuridad de sus corazones. Entonces, qué terrible es que Cristo venga a tu vida en busca de algún fruto precioso de la fe y lo único que descubre es que eres una planta estéril que en lugar de dar frutos solo da hojas. Ojalá que no, mi hermano, mi hermana. Cristo espera encontrar en ti el fruto de la fe. No espera asombro, no espera tropiezo, obstáculo, endurecimiento y mucho menos incredulidad. No te vayas de este lugar en cada reunión solo con una reacción estéril, mi hermano. Que Cristo nos ayude a clamar a Él por salvación, porque vivifique nuestros corazones. Porque el peligro, ¿saben qué? No es negar abiertamente a Cristo. El peligro, según este texto, es acostumbrarse a Él. Ese es el peligro, acostumbrarse a Él. Nazaret no rechazó la existencia de Cristo, rechazó su verdadera gloria. El peligro no es negar entonces a Cristo, es acostumbrarse a Él. La gente en Nazaret escuchó su sabiduría, vio su poder y aún así tropezaron en Él. Entonces, terminando, ¿cómo evitar reacciones infértiles del corazón? Te voy a dar por lo menos 3 formas en que luchamos para contrarrestar las reacciones infértiles. La primera, escucha la palabra con disposición a obedecer. ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? Que no espera de ti asombro. Eso no significa nada. No espera de ti obstáculo, tropiezo, que encuentres en Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo voy a hacer? No, mucho menos incredulidad. No, debes escuchar la palabra con disposición a obedecer. Cada vez que escuchas la Escritura, tú debes preguntarte, ¿qué me está mostrando el Señor sobre mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo cambiar hoy? ¿Qué debo cambiar hoy? Eso es estar sensible a la palabra del Señor. La predicación no puede terminar en mera información para tu vida, sino en transformación. ¿Qué nos dice el hermano Santiago? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Segundo consejo, el primero es, escucha la palabra con disposición a obedecerlo. El segundo, cultiva continuamente ese asombro de fe obediente por Cristo. El Evangelio nunca debe volverse rutinario en tu vida. Debes recordar constantemente el precio de la cruz, el costo de tu redención, la gracia inmerecida que Cristo te ha traído. Cuando tu corazón contemple nuevamente cada vez la obra de Cristo, entonces la familiaridad va a perder valor. Porque es como que en cada oportunidad, cada domingo, como anunciaban los hermanos, cada reunión, yo estoy buscando qué es lo que el Señor está mostrándome acerca de sí mismo. Cómo se me está revelando más gloriosamente. Y eso nunca va a acabar. Mientras estemos con vida, si estudiamos y ponemos atención a la palabra, jamás vamos a dejar de cultivar fe.
obediente hacia el Señor. ¿Crees eso? ¿Amén o no? Último consejo. Pídele a Dios un corazón sensible. No lo des por sentado. La sensibilidad espiritual no se produce solo por disciplina humana. Es una obra de Dios. Que el Señor nos sensibilice es una obra de Él. Por eso la iglesia, como iglesia, debemos orar constantemente por humildad, por hambre espiritual y por renovación del corazón cada vez que escuchamos la palabra. Mi conclusión sería que la tragedia de Nazaret, aquí en Marcos capítulo 6, fue que tuvieron a Cristo delante de ellos, escucharon su sabiduría, pero no creyeron en Él. Y una iglesia viva no es la que simplemente oye el Evangelio, sino la que se maravilla continuamente de Cristo, se somete humildemente a su señorío y responde constantemente con fe y obediencia. ¿Qué hemos visto hoy? 3 reacciones infértiles que tu corazón produce cuando te acostumbras al Evangelio, a escucharlo sin fe. Asombro, escándalo e incredulidad. Pero también hemos visto algunos consejos que nos pueden ayudar. Ahora los repito, sí. Los consejos que hemos dado para contrarrestar la infertilidad en el corazón es escuchar la palabra con disposición a obedecer. Escúchala con disposición a obedecerla. Segundo, cultiva continuamente ese asombro de fe obediente por Cristo. Es decir, estoy maravillado cada vez que escucho del Señor. Y por último, pídele al Señor un corazón sensible. Eso será. Podemos ponernos de pie entonces y finalizar orando, haciendo estas peticiones. Señor, gracias por habernos comunicado tu palabra hoy. ¿Cuántos círculos religiosos hay en los que se están fosilizando, Señor? Escuchando el Evangelio, en lugar de sensibilizarse, se están endureciendo más y más, porque dan por sentado tu palabra, a Cristo y el Evangelio. Ayúdanos que aquí no sea así, Señor. Que los que estamos podamos animarnos a saber qué es lo que debemos cambiar cada vez que escuchamos tu palabra. Danos un corazón sensible, Señor. Danos humildad. Danos, Señor, esa maravilla continua, Señor, de estar contemplando al Señor y admirando su belleza y su grandeza. Ayúdanos, Señor, a que podamos someternos humildemente al señorío de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ten piedad de nosotros, Señor. Y por último, Señor, ayúdanos a responder constantemente con fe y obediencia, Señor. Si nos hemos acostumbrado en alguna área al Evangelio, o al venir únicamente, Señor, por asistir, pero no por entrar en el calor, Señor, perdónanos y danos una renovación espiritual en esta mañana. Ayúdanos a que esta no sea una congregación insensible, sino amante de ti, Señor. Que lo muestra no solo aquí reunidos, sino allá en donde cada uno de los miembros de este cuerpo se tienen que dirigir entre sus hogares, entre sus labores, entre su comunidad, su vecindario, Señor, sus familias. Ayúdanos, Señor, porque nuestros corazones son tan propensos al endurecimiento. Líbranos, sálvanos. No solo nos salves del infierno, Señor, sino sálvanos de un corazón que se endurece diariamente y ya no se maravilla ante tu palabra. Para tu honra y tu gloria, Señor, lo pedimos sabiendo que nos vas a responder porque esta es tu voluntad en tu palabra y en Cristo Jesús, que no nos abandonarás, que no nos dejarás y que cada día nos darás una porción más grande de ti, porque disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para maravillarnos más y más y obedecerte más y más. Juntos lo decimos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.